y viene por supuesto enlazado con todo lo trabajado con anterioridad, con el rol del educador socioterapéutico, y hoy vamos a sumergirnos entonces en el trabajo de grupos operativos. Para ello hoy contamos con la presencia del licenciado José Luis Olivera, licenciado en Psicología, que es coordinador de ONOSONE, Centro de Salud Privado para la Atención de Adicciones. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas José tardes, Luis, chicos. en esta oportunidad está acompañado por el coordinador de operadores socioterapéuticos del Centro de Día San Vicente, que es anexo del CREACE, Centro de Rehabilitación de Adicciones de Santiago del Estero, ambos de la Fundación No Camunaiki. Franco Leiva, bienvenido Franco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Gracias por la muy bien. oportunidad y desde mi lugar poder acompañar a esta diplomatura. Muchas gracias. Bueno, desde la coordinación de la Escuela de Formación quedamos a disposición de todos y les deseamos una excelente jornada de trabajo. Adelante entonces. Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, bienvenidos a todos. Hace un par de meses nos tocó trabajar juntos. Hoy me está acompañando Fran, como decía Laura, y ahora nos toca trabajar, nos toca abordar en este módulo número 5 lo que implica los grupos operativos, ¿no? Lo que implican los grupos de trabajo operativo. Perdón, José Luis, yo siento un ruido, no sé si soy yo cuando habla José Luis. ¿Me pueden decir los demás? ¿Sí? José, capaz que si te saca los auriculares o conecta. A ver ahí, ahí está, ahí ya no se siente. Ahí está, ahora ya no se siente. Bien, perdón. Cuestiones técnicas, ahora puedes poner el perrito de los Simpsons que tiene el cable en la boca, y musiquita de fondo. Ajá, el cartelito. El cartelito, please stand by. Les decíamos, la idea de hoy es trabajar sobre lo que implican los grupos operativos. Específicamente nosotros vamos a contar de lo que es nuestra experiencia en el trabajo en un centro de rehabilitación, el trabajo de grupos ligados a esta problemática, pero si hay un punto por el cual podríamos arrancar conversando del tema, es que grupos operativos se puede aplicar en diferentes ámbitos y lo vamos a ir trasluciendo alrededor de estas dos clases que tenemos próximas por delante de nosotros, que es más que nada una forma de pensar el trabajo, una forma de pensar el laburo en grupos, más que un grupo en específico que tiene una forma universal y que se mantiene de manera constante siempre, no importa el ámbito. Al contrario, es una forma de pensar el trabajo grupal y poder pensarnos, ¿por qué no?, desde nuestro lugar como coordinadores de lo que sería un espacio grupal. Así que, por mi parte, esa es mi bienvenida, equipo. Bueno, creo que dijo mucho José, fue muy claro. Sí, también que esto es una continuación del trabajo que vienen haciendo desde la unidad anterior. Ustedes en la unidad anterior pudieron contemplar lo que es el rol del operador socioterapéutico, y en las funciones, en los niveles que va a operar el operador socioterapéuticos a nivel individual, a nivel comunitario y a nivel grupal. Hoy abordaremos el ámbito grupal. Esperemos que desde estas dos clases que los vamos a poder acompañar, les brindemos las herramientas necesarias para que cada uno se pueda desempeñar en sus ámbitos laborales, y a partir de eso esperemos que los conceptos queden claros, y si no, así no lo fuera, le pedimos por favor que pregunten. La idea es que sean lo más participativo posible, como todo grupo, y lo van a ir viendo a lo largo de estas dos clases. Vamos a ir desarrollando las herramientas precisas que van a permitir la estructuración desde el concepto, desde cuáles son sus funciones, desde cuáles son los niveles de intervención. Así que bienvenidos a todos.
y muy feliz por estar en este espacio. Muchas gracias. No sé si ya están todos los participantes y podemos iniciar. Sí, vamos iniciando, Franco. Ustedes Ya. comienzan. Bien. No están todos, Ya pero están a estamos cargo en ustedes. horario y con respeto a los que Sí. sí están presentes, vamos a iniciar, por favor. Sí, vamos Bien, a poner perfecto. el power, Pablo, por favor. Bien, perfecto. Como veníamos hablando, importancia... ¿Se escucha ahí? Sí, ¿no? Bien. Como veníamos hablando, la importancia de los grupos en el contexto terapéutico. Como bien decía Fran, la idea de hoy es que sea lo más participativo posible, y si algo tenemos que contemplar es que hoy somos efectivamente un grupo, y ya vamos a ir entendiendo por qué podemos decir que somos un grupo. Pero antes que nada, Pablito, te pido que pases a la siguiente. ¿No estaba el anterior? Ok, bueno. Vamos a arrancar. Primero y principal, me gustaría que puedan comentar a algunos de los que estamos aquí presentes, qué entienden como experiencias previas que hayan tenido en el trabajo grupal. Si alguien se anima, se saca el silencio y pasa al centro del grupo, simbólicamente hablando o virtualmente hablando, y nos comenta ¿qué experiencia tiene en el trabajo grupal, si es que alguna vez le ha tocado desenvolverse en este tipo de trabajo? Sea el ámbito que sea con la cuestión que sea, los invitamos y de ahí partimos. Che, a mí me mintieron, me dijeron que este grupo era muy participativo. De a uno, por favor. Sí, no se Hola. apuren tanto. No, no va a haber experiencias previas. Si no hubo experiencias previas, o que no es que están prestando atención también. Puede ser, ahí Bueno, veo voy cámaras a compartir mi apagadas. experiencia. Bien, Bien. perfecto. Bien. Bueno, sí, yo he trabajado en el tema de consumo problemático en grupos de puntos de encuentros comunitarios, que eran antes unos grupos que se conformaban desde la Cedronar, que venían a trabajar en los territorios, y la experiencia grupal siempre es muy buena, y de hecho este tipo de situaciones se lo aborda en grupo, porque es donde uno encuentra distintos puntos de vista, distintas experiencias, y todo va sumando. Y creo yo que también la persona se siente más acompañado. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia? Miguel, levantaste la mano. Hola, sí, Sí. ¿cómo estás, José Luis? Sí, no, yo sí quería participar, pero no quería ser el primero, visto, ya no quería ser pesado. Así que he dejado que participe otra compañera primero. Ok. Nada, la verdad, bueno, como vos sabes, yo he formado parte de lo que es una rehabilitación, y, por ejemplo, en mi caso, bueno, además de eso, en grupos, desde el jardín se participa en grupos, porque uno no va solo al jardín, no va solo a la escuela. Yo he hecho hasta el terciario y siempre ha habido grupos. Después, bueno, en lo que es la rehabilitación, a mí me ha servido un montón el participar de los diferentes grupos que había, y porque siempre es bueno escuchar opiniones, historia de vida. Uno va parando la oreja, como se dice, y rescatando lo bueno y lo que te sirve. También por ahí te hacen dar cuenta de ciertas cosas.
Además, si partimos de un vamos, el ser humano es un ser social, o sea, solo no puede hacer nada, así que los grupos son muy necesarios y muy importantes. Es muy importante saber eh, adecuarse a lo que es un grupo, creo, es mi humilde opinión. Bien, perfecto, bien, perfecto. Entonces ahí estamos hablando de una experiencia bien en concreto, en diferentes ámbitos y diferentes etapas de estadios de la vida, principalmente como participante, como dentro de una dinámica grupal, ¿no? En la cual uno es Sí, parte de ese proceso. Bien, buenísimo, buenísimo el aporte, sí, Miguel. sí, nunca desde la coordinación del grupo, que yo recuerde nunca, pero sí como participante. Bien. Perfecto. Perfecto. Listo. Bien, volvemos, Pablito, al anterior. Bien, entonces, vamos adelantando para que no nos quedemos cortos de tiempo, porque seguramente aquí podemos ir encontrando experiencias previas de todo tipo dentro de lo que es el trabajo. Aquí lo que es importante de conceptualizar es qué entendemos cuando hablamos de grupo de por sí, cuando hablamos de grupo como el concepto, tal como lo podemos ver aquí. Entendemos que es un conjunto restringido de personas ligadas entre sí por dos constantes que son el tiempo y el espacio, y se articulan por una representación interna, y se propone, ¿no? El grupo se propone, entra en la empresa de una tarea que constituye esa tarea una finalidad misma del grupo. ¿Por qué podemos decir que hoy nosotros, por más que estemos de manera virtual, somos un grupo? Porque somos un grupo restringido de personas, un número restringido, un número numerable de personas, que eran otras autoras, que interaccionamos, formamos un vínculo y nos ordenamos en pos de una tarea. ¿Qué es lo que sucede aquí? La tarea es lo que nos trae, ¿no? Nos acontece, nos compete, nos convoca, y en el medio, y ahí está lo curioso de cómo funciona todo esto, y ya lo vamos a ir desglosando, quejamos o no, esté bajo nuestra voluntad o no, interaccionamos y formamos vínculos. Ahí Miguel decía recién, uno no va a la escuela o al jardín solo, no hay un jardín para cada niño, no hay una escuela para cada sujeto, y en la vida misma se va funcionando de esa manera, el ser humano es un ser social. Encontramos en los otros esa contención, ese apoyo, como decía la compañera que hablaba en un principio, y eso se convierte eventualmente en un vínculo. ¿Y cuál es la gran diferencia que podemos entender entre interaccionar por interaccionar, como por ejemplo subirme a un colectivo y ser parte de literalmente un colectivo en el sentido real y simbólico de la palabra, que está convocado por un mismo fin, transportarse? Puedo interaccionar, pero no necesariamente puedo formar vínculos, ¿no? La gran diferencia reside en que para poder realizar una tarea concreta, que es la que me convoca a un grupo específico, para la realización de esa tarea se tienen que dar las interacciones, o mejor dicho, las interacciones son el trampolín o la herramienta o el instrumento para llevar a cabo esa tarea. Imagínense si aquí vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Y decir que si bien hay dos personas que están dando la clase, están dando la disertación, siempre lo ideal es tratar de lograr la mayor horizontalidad posible en la transmisión del conocimiento. Y si esa es nuestra tarea, construir el conocimiento, eso nos lleva a vincularnos. Seamos quienes seamos, estamos de donde vengamos. Ahora también, en esto que hablaba José, que somos, la verdad, somos un conjunto restringido de personas porque todos estamos aquí con un objetivo, una tarea en común, que es la diplomatura en operador socioterapéutico en adicciones.
que está brindando la Fundación No Kamunaiki. A esto decía, esta interacción que se va dando en este espacio, hay dos constantes que están. Una es el espacio, que es a través de Zoom, en este caso no podemos estar presenciales, nos encantaría tener esta clase, esta interacción en un espacio donde podamos vernos, pero en un tiempo determinado. Esos son dos constantes que no se mueven. Es decir, lo que va a hacer a una cohesión grupal, lo que vamos a ir viendo con el tiempo, y una de las variables a tener en cuenta a la hora de trabajar en esta problemática, son las constantes de tiempo y espacio. Pero a su vez, también vamos a ir viendo y analizando los roles y funciones. Pero previo a eso hay algo que que tiene que siempre estar claro a la hora del acontecer grupal, que son las normas. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas son variables fundamentales para una cohesión grupal. Aquellas personas que tengan experiencias saben que los grupos no se dan de la nada. Cuando a todos en la escuela secundaria te decían, bueno, la clase de matemáticas es en el primer módulo a las 8:45, en el aula 3, por así decirle, con la profesora tal. Aunque eso parezca insignificante, todo ese tipo de constantes son los que van haciendo una cohesión grupal, y que después vamos a ir especificando y delimitando cómo vamos a ir encuadrando estas normas dentro de un espacio terapéutico, dentro de un tratamiento de rehabilitación en adicciones. Perfecto. Vamos pasando, Pablo, porfa, en las diapositivas. Pablo, o Caro. Ahí está. Bien, como decíamos, esto es lo que les comentábamos de lo que implica un grupo. Es un conjunto de personas que mediante la interacción forman un vínculo en específico que se va constituyendo como el acontecer mismo del grupo, la dinámica misma de lo que se va sucediendo en ese tiempo y en ese lugar determinado, que es lo que le da, ¿no?, la forma de grupo como tal a ese proceso. ¿Seguimos? Se nos durme. Ahí está. Bien, aquí un poco lo que decía Franco, es diferente a una aglomeración, como les comentaba yo, y que implica una serie de normas y roles. Cuando ingresamos a un grupo, por ejemplo, vamos a ponerlo en términos prácticos, ¿no? Quienes se desempeñen en el ámbito docente lo van a entender. Quienes entran a un curso, a mí me pasaba cuando estaba en la escuela, siempre estaban los molestos del fondo, los aplicados de adelante, los más o menos del costado, los que se levantaban y se iban, y se va rotulando y se va encontrando quién es quién, cuál es cuál y qué hace cada uno. Y lo que nos compete en ese tiempo, en ese lugar determinado, como decía Francia, a las 6 tenemos la clase de matemáticas, o a las 10 la de historia, en el pizarrón tengo adelante, no sé, que era la Unión Soviética, pero no eso necesariamente va a ser la tarea en sí. Lo importante es que nosotros como coordinadores podamos entender y podamos ver cómo se van distribuyendo los roles, ¿no?, dentro de un grupo, porque eso es lo que nos va a permitir encontrar la forma de interactuar y de intervenir. Vamos a ir viendo mucho más en profundidad y bien de manera concreta qué son las interacciones y las intervenciones que podemos hacer nosotros dentro de un grupo, pero es muy importante poner el ojo justamente en cómo se va dando esto, porque son parte constitutiva de un grupo. Nos da la forma, ¿no? Nos da la claridad de cómo está conformado ese espacio de personas que interactúan en pos de
Como ustedes estuvieron seguramente en la clase pasada, ¿alguien me podría describir en pocas palabras qué entendieron sobre cuál es el rol del operador socioterapéutico? Alguien que sea rápido, conciso, lo que se acuerden, una definición corta sobre cuál es el rol del operador socioterapéutico. ¿Hay alguien que está por participar? Sí. Yo había entendido, según repitiendo una diapo que ellos pasaron, porque creo que no he leído bibliografía de eso, es como alguien que interviene y actúa para generar un cambio en un determinado lugar, no sé si se habrá sido en un determinado grupo operativo, como dicen ustedes, y presenta, por supuesto, se distingue del grupo, no sé si estoy empleando bien las palabras, se distingue del grupo, tiene una imagen propia, no sé si adjudicada o el rol se le adjudica, eso del rol me ha encantado lo que han dicho, pero no me ha quedado bien claro, se le adjudica un determinado rol, entonces como si ya entraría en el grupo, conociéndose de antemano que él es el que va a pautar las normas, la forma de actuar en el grupo, la dinámica del grupo, me parece que era eso, y ¿cómo se llama? Es el que va a interpelar, es el que va a guiar a todo el grupo hacia un objetivo que se plantea antes, con anticipación. Eso es lo que yo había, y siempre, ¿cómo le puedo decir, profesor? Presenta como un disparador, vamos a decir, del tema a tratar. Ahora, no entiendo nada, cómo va a hacer él para encontrar el emergente, y otro que, bueno, yo no tengo experiencia en grupo, ¿no? Por eso no he hablado nada y me ha encantado lo que ha dicho Miguel, que a veces él habla cosas y de ahí me agarro yo y me voy imaginando, pero vamos a decir, es como que él da el estímulo, la patada principal, el cebador, como decimos nosotros, en donde va a incluir el tema o la variable o las cosas que se quieran tratar, porque siempre yo entiendo que cuando yo tengo un grupo operativo, y sobre todo en adicciones, voy a encarar justamente esa problemática. Bien. Ahora, Perfecto, no muy buenas tengo definiciones. Ajá. He estado también leyendo algunos mensajes, como ahí decían, espectador en primera línea, después alguien, Carolina creo que decía, es quien hace intervenciones en la persona y en el contexto o algo así, porque me pasó muy rápido el mensaje. Está muy buena la definición que acaba de dar, digamos, en ideas generales. Está siempre De hecho, tengamos en cuenta esto. Sí. El profe había hecho mucho hincapié, o sea, no ha definido cuál es el rol específico en ningún momento, ¿no? Eso, no sé si yo estaba en otra parte, pero nunca ha dicho el rol es dos puntos. Sí ha ido tirando puntas, digamos, y ha definido como un puente entre lo individual y lo macro, entre lo subjetivo y particular y el grupo. Y ahí es cuando entraba la cuestión de grupo y que no sabíamos si se refería al grupo con el que trabaja, al grupo de la familia, a qué grupo se refería. Porque en muchos casos los chicos describían el grupo como el lugar en donde aparecen los conflictos y el grupo a la vez como el lugar en donde se ofrecen las soluciones. Pero bueno, él todo el tiempo iba a esto, al ser puente entre lo individual, las potencialidades y lo macro, lo social, lo familiar, etc. Bien. Hagan de cuenta, el operador socioterapéutico a nivel grupal va a ir operando, va a ir a hacer, así, es esto, a veces funciona de mediador, a veces es el disparador de las dinámicas, a veces el mediador y busca la solución de los conflictos en el acontecer grupal, es un poco todo eso, es quien va operando
es quien funciona como una especie de satélite captando aquellos emergentes que surgen a través de las dinámicas propuestas por el mismo operador. Ajá. En la tercera diapositiva habló sobre el rol él, ¿no? El profesor. Sí. Porque yo he tenido problemas de conexión a la clase pasada y he tenido que rever de nuevo la clase y ahí creo que he leído el rol. Sí, exactamente. De hecho, ha hecho hincapié en lo que es fundamentalmente lo que es acompañar. Que para eso sí va a valer de herramientas en la cual se debe nutrir para ir, detectar el emergente en lo grupal y trabajar en lo individual, ¿me entiendes? Eso es lo que había agendado yo como para agregar a lo que estábamos charlando. Yo he resaltado el acompañar y herramientas en la cual se debe valer. Sí, aquí estoy haciendo los apuntes, sí, es como dice Laureano, acompañar, ha hecho hincapié en eso, sí. Sí, es acompañar a que se identifique y direccionar hacia un aspecto positivo todo eso que se está direccionando, que se está identificando, perdón. Entonces, aquí hay algo muy importante que entra en juego, que es ¿por qué tenemos a tantas personas, esta heterogeneidad de personas en un mismo grupo? ¿De qué nos puede servir? Porque ¿cuál es el interjuego fundamental en un grupo? Es la constante interacción, el interjuego intrasubjetivo e intersubjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son las representaciones internas de cada persona que conforma este grupo. Casualmente, esas representaciones está dada por su experiencia de vida, su personalidad, y eso es lo que el operador debe, en cierta forma, valerse para utilizar y ver qué herramientas aplicar. Eso es lo enriquecedor, de que cada personalidad tiene su propia experiencia de vida y su forma de conducirse y manejarse. Exactamente, porque como nos vamos construyendo a lo largo, nuestra historia de vida habla de nosotros, la representación que tenemos de cada uno por ejemplo, de la palabra familia, de la palabra hermano, de lo que sea, cada uno tiene percepciones distintas en base a su propia historia de vida. Entonces es en ese interjuego tan enriquecedor donde se da esa construcción colectiva, donde se da esa interacción, que es un interjuego entre lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo. Intra, porque empiezan a entrar en juego todas mis representaciones internas con la del otro que está a mi lado. Entonces, el rol del operador va a ser en eso, mediar para hacer una construcción positiva y colectiva adecuada de ese emergente para darle vamos a decirle, una dirección en pos de que las consecuencias de las decisiones que puedan surgir de ese trabajo sean las más adecuadas. No hay consecuencias no hay consecuencias malas, pueden ser positivas o negativas, siempre cuando entra en el interjuego de la toma de decisiones. ¿Podemos pasar a la otra? Perdón, ¿me puedo hacer una consulta? Sí, consulten, por favor. Perdón, que levanté la mano. No, porque yo en la clase anterior consulté cuál era bien la diferencia entre el acompañante terapéutico, el operador, sí, y lo que estamos estudiando nosotros, que es operador socioterapéutico. Exactamente. Me explicaron la diferencia, pero para ser honesta, como que no me quedó muy claro, porque siento que, o sea, en el momento se me aclaró la idea, pero siento como que están muy relacionados uno con el otro, como que son muy parecidos. Sí, en cierto punto sí. A ver, ¿cómo podemos hacer una macro diferencia? Por lo menos en las personas en que este rol de operador socioterapéutico les va a tocar desenvolverse, por ahí en instituciones que se dediquen al centros de rehabilitación en adicciones, van a entender que el rol del operador muchas veces pasa a ser desde la persona más amada por la persona que está en tratamiento, que estás constantemente con esa persona, ya dependiendo de la modalidad que estés, si estás en una comunidad terapéutica, en una modalidad ambulatoria como centro de día, consultorio externo, pasas de ser la persona más amada
más odiada, pero si hay algo que marca el rol del operador socioterapéutico son los límites que vas a ir estableciendo en esa interacción. No sé si queda claro en eso, si bien a veces se puede dar a confusión, pero el rol del operador no es solo acompañar en un proceso terapéutico, es ayudar a identificar potencialidades, dificultades, a su vez ayudar a identificar los estados de ánimo, las emociones en situaciones, en contexto, y que una vez identificado todo esto, que va a permitir la triada entre pensamiento, emoción y acción, poder ir con este conjunto de identificaciones hacia una dirección que lo puedan seguir profundizando en un proceso terapéutico. El operador forma parte de algo que es un equipo terapéutico donde ocupa un lugar importante porque va en el día a día junto a psicólogos, psiquiatras, docentes, si está haciendo la escuela y todo demás. No sé si te puedo aclarar la idea o capaz que te estoy confundiendo. Por lo que te acabo de entender, es como que el operador socioterapéutico profundiza más en las emociones. Exactamente, en el día a día. En cada situación siempre hay un emergente, hay un componente emocional. No es un solo... ¿Están hablando de la tríada emoción, pensamiento y conducta, que estás hablando desde la cognitivo-conductual? En realidad sí, porque en sus funciones el operador socioterapéutico tiene mucho. Sus principales herramientas en las modificaciones de conductas tiene mucho de la cognitiva conductual. Eso sí. Pero la gran posibilidad es que no es meramente, toma herramientas desde muchas disciplinas, pero sobre todo tienes que entender que tu principal rol va a ser acompañar, identificar y redireccionar hacia trabajar a los lugares que corresponden. El operador, por ejemplo, no va a intervenir sobre cuestiones profundas, no va a saber establecer los límites hasta dónde su alcance, porque hay espacios que son específicamente de su terapeuta, de su psicólogo, y hay espacios que son o del psiquiatra o del trabajador social. El operador va a ser aquel que va a recolectar toda esa información para derivar los lugares que corresponden, para trabajar con el equipo. El operador es más general, digamos, es más general, y el operador socioterapéutico es más puntual. Exactamente. Está bien. No sé si me quedó claro. Disculpa, es así que quieren continuar, pero quería... Sí, entiendo. La diplomatura es específicamente para eso, para que tratemos de bueno, separar las dudas. Justamente en ese punto, un poco nuestro trabajo de hoy de pensar el grupo operativo nos puede ayudar justamente a encontrar y repensar dónde se encuentra el rol del operador. Cuando pensamos en un grupo operativo, como les decía en un principio, más que un grupo en específico, a ver, cuando hablamos de las diferencias entre, por ejemplo, las disciplinas que pueden componer un equipo terapéutico, estamos hablando de un campo de acción específico, de un conocimiento específico, de una forma de abordaje que tiene cierta estructura. El operador es más que nada una forma de pensar y operar particular, en donde se ve, como dice Franco, esta cuestión de el acompañamiento, la identificación y la reorientación. Nosotros podemos cumplir el rol de operador teniendo el título que tengamos, para decirlo en criollo. Yo puedo intervenir operativamente siendo psicólogo, como puedo ser profesor de educación física, como puedo ser docente de matemática, o como puedo ser trabajador social. ¿De qué va a depender? De saber en ese momento puntual en donde está aconteciendo aquello que yo he identificado, poder acompañarlo hasta el alcance donde ese momento puntual me permite, y orientarlo con las herramientas que en ese momento tengo, ¿no? No sé, un docente que se da cuenta que un alumno que se sienta al fondo saca malas notas, y operativamente te puedes dar cuenta de que en realidad saca malas notas porque no ve, no llega al pizarrón y necesita anteojos.
ahí se acabó tu intervención, no sos oftalmólogo. Pero sí llamar señora mamá, lo ha llevado al médico, esa es tu intervención. Y ahí abrimos la puerta al otro trabajo. Ese sería como justamente el punto de inflexión de trabajo, por eso decimos que es una forma de pensar y de operar. Y en un grupo terapéutico ese es justamente nuestro rol y con lo que vamos al espacio. Recién hablábamos de... ¿Se entiende ese punto? Como para profundizar en ese espacio de discusión. Perfecto, perfecto. Bien. Seguimos, porfa, con las diapos. Bien. Bien, vamos con esa y pasamos rapidito a la que sigue. Como decíamos, recapitulando un poco, lo que va a ordenar, ¿no?, esa construcción intersubjetiva, como la podemos pensar en un grupo, lo que va a ordenar es la tarea. Lo que va a darle forma, o darle sentido, o darle finalidad a ese acontecer en donde nos encontramos un grupo restringido de personas que cada uno trae su propia subjetividad y entonces nos lleva a vincularnos, es aquello a lo que vamos, a lo que hemos ido en un principio y hacia dónde vamos a ir. Y ahí pasa, porfa, a la que sigue. Bien, y aquí tenemos el esquema conceptual, referencial y operativo. Recién hablábamos de, ok, ¿qué hace el operador? ¿No? ¿Qué lleva? ¿De dónde se maneja? ¿De dónde se agarra para ir y trabajar con un grupo de personas en donde justamente, si entendemos que es un grupo de personas que interaccionan desde su propia subjetividad, volviendo al decirlo en criollo, puede salir cualquier cosa. Los vínculos humanos no los podemos anticipar si no estamos hablando de un grupo. Sí podemos tener una idea, y ahí entra justamente el esquema. El esquema es un modelo que nos permite la comprensión y el aprendizaje de la realidad ordenado a partir de la tarea. Es decir, son conceptos universales con los cuales me voy a aproximar al objeto de estudio. En definitiva, la realidad que va a acontecer en ese momento. Pienso en un grupo que me toca coordinar a mí todas las semanas en una modalidad del tratamiento, en el CREACE. Es un grupo en el que justamente lo que va circulando es la palabra, lo que va circulando es la propia subjetividad de las vivencias de las personas mientras hacen esto que es rehabilitarse, mientras hacen esto que es encarar un tratamiento, con todos los otros espacios que lo comprenden, la terapia, el seguimiento médico, las vinculaciones o las revinculaciones, la interacción social, y en el medio hay mucha vivencia, ¿no? Y recién aquí un poquito en lo que hemos interaccionado, imagínense, y se da de esta forma en donde lo hacemos virtual, imagínense en un grupo en donde toda la atención es enfocada ahí y es una dinámica circular de trabajo. Entonces, yo tenía un profe, ¿no?, que un poco me enseñaba de todo esto de lo que es los grupos, que es lo que se da en ese caldo es único, porque cada uno lleva su ingrediente. José Luis lleva lo de José Luis, Franco lleva lo de Franco, Inés lleva lo de Inés, y etcétera. Y cuando nos volvamos a juntar dentro de una X cantidad de tiempo, capaz que falte Franco, y ya no va a ser lo mismo ese caldo, porque va a faltar ese ingrediente. Entonces ya es único. Y en esa dinámica única es cuando tenemos que poder encontrar, ok, ¿qué es lo que venimos a hacer aquí? Tenemos esto que es único, pero eso nos va a obstruir llegar a la tarea. Si yo tenía como objetivo hacer tal cosa. Bueno, ahí justamente el esquema conceptual es el que me permite encontrar, ok, ¿cuál era mi objetivo? ¿Qué es lo que venía a hacer aquí? ¿Y cómo puedo, en esa dinámica de pura realidad subjetiva que va surgiendo en el grupo, de dónde me agarro para enfocarme de nuevo a la tarea?
sería como el concepto de Marx, de praxis, de la realidad vuelvo al libro y del libro voy a la realidad, de alguna manera, en donde me encuentro con una realidad que no la puedo anticipar, pero igualmente la he convocado como para trabajar un punto específico. Y vuelvo a mi ejemplo particular, en donde pueden surgir un montón de cuestiones. A un día puede surgir que uno empieza a hablar de la pareja, el otro empieza a hablar de que ha recaído la semana pasada, y así, 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 así. Y si mi objetivo es, en un momento, profundizar elementos claves como la inteligencia emocional, ¿cómo puedo usar esos mismos ejemplos, ese mismo devenir subjetivo, para que justamente no sea una cátedra fría sobre qué es la inteligencia emocional, sino la podamos hacer circular esa palabra como con ciertas puntadas que uno pueda dar como coordinador para que circule de cierta forma y las personas puedan encontrarse en ese discurso? Para tener en cuenta algo, vuelvo a hacer una pregunta en general. ¿Cuáles creen ustedes que como operadores socioterapéuticos va a ser su principal herramienta de trabajo? La entrevista, creo que, o si mal no recuerdo, es la entrevista, profesor. Bien. ¿Qué más puede ser fundamental para el acompañamiento de una persona que decide realizar un tratamiento de rehabilitación en adicción? Saber escuchar. Saber escuchar, bien. ¿Qué más puede ser? La comunicación en todos sus aspectos. La comunicación, ¿algo más? Y estar formado, tener una base científica. Me parece que no cualquiera puede ser alguien que tenga ese rol tan importante que lo veo yo. A mí me parece que una de las cosas que más me agradan de lo que han empezado a exponer, unas cosas... Puede ser, yo estoy buscando una palabra que todavía no me la dijeron, que es lo comprensión. Fundamental que van a tener. Confianza, dicen, José. Hay algo que va por ese lado de la confianza, que no lo dijeron, que es la construcción del vínculo con la persona. Ah, sí. La construcción del vínculo con la persona y con el grupo. Sí. Bueno, discúlpame, Franco, pero ese es un creo proceso. que con todo lo que hemos dicho se va a formar el vínculo que tanto buscamos, Claro, porque me parece, ¿no? Sí, se va a ir formando. La construcción del vínculo. El vínculo hacia la confianza, el vínculo es una construcción, el vínculo se hace a través de la escucha, pero todo lo que han nombrado forma parte del vínculo. Disculpen. Y lo que pasa es que esa construcción es un proceso. No se le da de un día para el otro, es una sumatoria de acciones desde la observación, de la entrevista, de la escucha activa. Eso va a mi modo de ver, ¿no? Me puedo estar equivocado. Va generando ese vínculo y lo va fortaleciendo, generando esa confianza por parte del grupo con el cual estamos trabajando. Por eso, en cierta forma, los compañeros lo han dicho, las distintas líneas o acciones o metodologías o estrategias que en la sumatoria me dan, creo yo, a fortalecer ese vínculo que hace referencia a usted. Sí, exactamente. Por eso le dijeron, todos nombraron los componentes de lo que significa. Puede ser. Se corta, Franco. Sí. ¿Se me corta? Ahí está, ahora sí. Sí, Franco, hace rato ya. Otra vez. ¿Otra vez se corta, che? No, es como que a vos nomás. y vuelve, pero ahí está bien ahora. Por ratos hay un zumbido ahí, no sé. No se escucha, me dice Laureano. Y yo con internet estoy bien. Sí, debe ser la cuestión de los celulares. Cuando suena tu celular, de lo que estamos hablando, ahí se crea tu micrófono. Bien, perfecto. Bueno, disculpen, voy a continuar. Les decía que como esta herramienta fundamental que ustedes van a tener como operadores,
ahí viene la máxima expresión de lo que se va a encargar un operador socioterapéutico dentro del acontecer grupal, que es el encuadre terapéutico. ¿Y qué es el encuadre terapéutico? Es un conjunto de normas, es un sistema de reglas, y que siempre está explicitado en determinado momento, se ha explicitado en determinado momento. Como decían, si la finalidad, yo tengo un grupo de personas que tienen un objetivo en común, todos los que van a buscar un tratamiento de rehabilitación, ni más ni menos, de una u otra forma tienen el mismo objetivo. Por lo tanto, a través de eso ya tenemos algo en común en ese grupo. Después, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer el encuadre, a establecer la tarea, por ejemplo? Nosotros cuando vamos a generar un grupo, cuando estamos dentro de una estructura terapéutica, lo que vamos a hacer, o lo que no vamos a hacer por lo menos, es improvisar. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si ustedes recuerdan que recién hemos nombrado constantes de tiempo y espacio, roles y normas. Bueno, donde aquí en el ECRO aparece que la finalidad de este modelo siempre va a ser la tarea. Por lo tanto, nosotros, como operadores de un grupo, como el grupo operativo que vamos a ir construyendo, sabemos cuál es nuestra finalidad. Si yo hoy tengo que mi finalidad ante un grupo de 10 personas, vamos a decirlo así, que mi finalidad es trabajar autoconocimiento, no voy a hacer una dinámica para trabajar, no sé, no voy a improvisar sobre la marcha. El operador, y eso lo van a tener que entender en su rol, no debe improvisar a la hora de hacer un grupo, porque en esta constante interacción de representaciones internas pueden surgir cosas de las cuales no tenemos la capacitación suficiente ni las herramientas necesarias para trabajar con algún emergente que nos pueda superar, que pueda sacar de contexto al grupo. Por lo tanto, siempre ustedes van a tener que tener en cuenta, y sobre todo el operador nunca debe de saltearse, de no tener en cuenta el encuadre. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, mi grupo de autoconocimiento, por ejemplo, yo hablo desde mi experiencia en el centro de día, es los lunes de 15 horas a 16 horas en el centro de día de San Vicente, donde ya tengo las primeras constantes de tiempo y espacio, donde se trabaja autoconocimiento, que esa es mi tarea, y después las dinámicas puedo utilizar muchas para hacerlo, pero el operador jamás debe perder de vista el encuadre. ¿Qué quiere decir con esto? Que también debo de delimitar las normas. ¿Como cuáles? Como no, que los chicos, que las personas que están en ese acontecer grupal no se vayan a interrumpir. Este sistema de reglas, que es así. ¿Alguno tiene experiencia en algún centro de rehabilitación? Porque no sé si sé que hay gente de muchos ámbitos, y no sé si preguntamos eso en algún momento, pero sí tienen que tener en claro, por ejemplo, cuando vamos nosotros, las normas que tenemos claro en los centros de rehabilitación, que son no venir consumido en institución, es decir, no venir bajo el efecto de las sustancias, no ingresar consumo a la institución, no se permite la violencia física ni verbal. Si quiero hablar, levanto la mano, debo escuchar a mi compañero, no debe levantarme sin permiso. ¿Y qué van a hacer todas estas normas a ustedes? Que ustedes como operadores van a delimitar el encuadre, les van a contribuir a facilitarles la tarea. Un grupo, un encuadre sin un sistema de reglas está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque va a tener una persona que está saltando por hablar por encima de la otra. Si no hay reglas que regulen el funcionamiento de ese grupo, pueden haber emergentes, como recién lo dije, de los cuales no vamos a tener las herramientas necesarias para cerrar esas puertas que hemos abierto. Por eso hay que ser muy cuidadoso y no improvisar. Por ejemplo, les voy a decir que Blecher decía que el encuadre como un conjunto de condiciones constantes dentro de las cuales el proceso
debe desarrollarse. Es decir, hay constantes que van variando con el tiempo. ¿Cuáles son las constantes que pueden ir variando? Son muchas, pero estas siempre tienen que estar presentes, las espaciales y las temporales, el lugar y el tiempo. Las funcionales son las que siempre están variando. ¿Cuáles son estas constantes funcionales? Una es la tarea y otro son las personas. ¿Por qué decimos que son funcionales? Porque en este interjuego que hay, siempre varían los estados de ánimos. No todos los días las personas están iguales. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver cómo vamos a optimizar todas esos emergentes para lograr nuestra tarea. No sé si quedó claro eso, si se logra entender lo que es encuadre. Si no me contestan, estoy hablando solo. Sí, está claro. ¿Está claro? Sí, muy claro, Franco. Bien. Ahora la pregunta, ¿para quién es este encuadre? ¿Es solo para las personas? ¿O es para también quien está coordinando ese grupo? ¿Ustedes qué creen? Para todos. Bien, exactamente, el encuadre es para todos. Si el coordinador pierde de vista cuál es el objetivo, si permite que uno hable por sobre el otro, que uno se grite por sobre el otro, ha perdido completamente el encuadre y el grupo puede ir para cualquier lado y la tarea no va a haber finalidad. Aquí dice José, para todos y no aprendizajes. Él sabe de aprendizajes. Después contaré esa anécdota. En este encuadre, lo que van a tener en cuenta también, siempre como observadores, antes de realizar el encuadre, antes de empezar el acontecer grupal, van a desarrollar esa observación y esa escucha. El encuadre no empieza solamente a las 15 horas, por ejemplo, en este ejemplo que he dicho. Empieza antes. ¿Por qué? Antes de ingresar a un grupo, uno va saludando y va interactuando con las personas. Va observando los estados de ánimo, va escuchando cómo se sienten. Entonces, el operador siempre tiene que estar precavido ante esas situaciones. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, en una comunidad terapéutica entiendo que durante la mañana hubo un conflicto entre mismos compañeros y donde todo eso está ahí, manifiesto, peligroso, tendré que evaluar qué es lo que voy a trabajar. ¿Por qué? No las puedo sentar a que esas dos personas confronten una situación de conflicto. No voy a improvisar por quererme hacer el solucionador de problemas. Por eso el encuadre siempre tiene que estar delimitado, pero previamente siempre tiene que estar la observación y la escucha de ustedes como operadores ante el grupo. El grupo no empieza con el encuadre, sino antes, con la evaluación del estado de ánimo grupal. En un aula los profes se dan cuenta cuando dicen, han entrado y han visto, hoy están janas esto, qué día que me toca. Hoy están inquietos, hoy están apagados, y a partir de eso uno va desarrollando de qué manera va a encarar esa tarea. Por eso siempre hay que tener plan A, plan B y plan C. Porque puede ser un día que no les funcione una dinámica y no les participe nadie, y ahí también es complicado. José, ¿qué querías decir? Disculpa que te corté. Ahí Romina ha levantado la mano, creo. ¿Puede ser? Sí, yo lo que quería preguntar es la tarea, el objetivo que se quiere cumplir ese día con la intervención del operador. ¿Quién la planifica? ¿Quién la indica? Porque es como que yo, en todo en todo lo que vienen hablando, es como que el operador es un ejecutor, un coordinador en pro de algo, pero que es indicado por otro profesional, aparentemente, o yo me equivoco. ¿Cuál es ese algo, no? Claro, o sea, dicen la tarea, la conducta, has dicho en algún momento,
Pero a ver, ¿quién es la persona que puede, o sea, o que está, la que planifica toda esta cuestión que lleva a cabo el operador? El operador mismo. Entero. Detrás, siempre tienes que entender que, bueno, hablando específicamente de una persona que está en un tratamiento de rehabilitación, hay un plan personalizado de intervención, donde hay propuestos objetivos y metas. Y en eso el operador es fundamental. No hay nadie que conozca más a una persona en tratamiento que el mismo operador. Ni el psicólogo, ni el psiquiatra. ¿Por qué te digo? El operador muchas veces está mucho más tiempo que cualquier otro profesional. Seguramente, no, seguramente, pero cuando hablaban, eso por supuesto lo tengo absolutamente claro. Seguramente el psiquiatra compartirá 1 hora a la semana, el psicólogo 1 hora a la semana, y el operador es el que está conviviendo permanentemente con el paciente. Pero cuando hablamos de que hay un modelo, un encuadre que se responde a objetivos, creo que me imagino, de que yo quiero que me digan si estoy errada, porque yo no tengo absolutamente ninguna experiencia en este ámbito. Es como que estoy todo el tiempo sintiendo como que, a ver, ¿quién es la persona que, según los datos que vuelca el operador, planifica terapéuticamente qué es lo que podemos ir ejecutando con este chico que está con un consumo problemático? Es en base a una construcción colectiva con el equipo terapéutico. ¿Por qué te digo esto? Vamos a decir, bueno, mira, ante este conflicto, el psicólogo vio, mira, surgió un conflicto, está hoy trabajando el vínculo con su madre. Perfecto. Eso me puede decir el psicólogo. Bien, ¿qué voy a hacer yo como operador? Para darte un ejemplo a nivel operativo individual. A nivel grupal puedo intentar trabajar la comunicación asertiva porque él es una persona violenta o se va de la casa o lo que sea. ¿Qué voy a hacer a trabajo individual, por ejemplo, como operador en trabajo individual? Voy a decir, bien, ¿qué pasó? Tal situación, identifiqué tal situación. Bien, ¿qué es lo que vos quieres hacer con esta situación? Me gustaría poder hablar con mi mamá. Bien, ¿de qué manera? Y me gustaría estar calmado, pero en este momento estoy muy enojado. Bien, ¿qué es lo principal? Bueno, vamos a buscar un estado de calma. Después, ¿cuál es otra herramienta que tiene el operador? Sí. Bueno, vamos a identificar cuáles son los momentos, los lugares que vos con tu madre. Vamos a buscar los espacios donde se genere esa comunicación. Siempre toda intervención se realiza en equipo, hay objetivos pautados. Por eso el operador siempre tiene que estar en constante interacción con el equipo, ya sea su trabajador social, ya sea porque el tratamiento de rehabilitación no es solo en un lugar físico, y los tratamientos son por procesos, son etapas muy cortas en la vida de la persona. La idea es construir y fortalecer todas esas potencialidades que por uno u otro motivo la persona ha abandonado y volver a conocer esas habilidades que se han perdido. Entonces el operador va a ir encontrando esos momentos y esos espacios. No sé si me hago entender. Sí, sí, entonces no solo sería un puente entre lo macro y lo micro, el operador, sino también un puente entre el equipo interdisciplinario y el paciente. O sea, me parece que es el ejecutor en algún punto de todo lo que viene evaluando el equipo entero. Aparte por lo que aquí me están escribiendo. Para que no los veas como solo una extensión de algo más grande, porque el operador también forma parte de eso. También no, sí, entiendo, perdón. Quizás he entendido mal lo que entiendo. Pero sí, exactamente, en lo concreto son todos los días quienes vamos apuntalando todos esos objetivos terapéuticos, que ojo, no son una mera, no es lo que el equipo quiere, sino que es lo que la persona quiere. No, por supuesto, Franco, o sea, a ver, aclarando que estamos hablando de subjetividad, yo creo que más que nadie en esta reunión tengo en cuenta eso, de los deseos personales del paciente, de las potencialidades, de lo que el paciente puede y no puede. O sea, soy absolutamente atenta específicamente a eso.
pero te entiendo perfectamente. El deseo tiene que estar puesto por parte del paciente y así lo entiendo. Pero veo que el rol del coordinador es mucho más que un puente entre lo macro y lo micro. O sea, cada vez que van hablando, voy ampliando más el campo de acción y el rol del operador. Exacto. Por eso Mario hablaba de un péndulo. Mario decía que el operador era un péndulo que iba y volvía, justamente por eso. Muchas veces las intervenciones va a ser a manera individual, grupal y comunitario, ¿no? Eso no lo duden. Ahí Carolina quiere decir algo. Perdón. Hola chicos, no, porque me pareció que ella tenía la duda a quién se remitía el operador, por eso lo escribí en el chat, pero como para decirlo, como yo ahí también puse trabajo en una institución, entonces los operadores cuando tienen duda de cómo ejecutar algún caso emergente o alguna situación, a la forma de, en el momento de no saber cómo operar, se remiten a la coordinadora, hay una coordinadora general, y si no están, bueno, las directoras. Pero la coordinadora es la que les va diciendo, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, actúa de esta manera. Entonces los operadores se remiten a la coordinación. Claro, más allá de que el operador también sea parte del equipo, si lo entiendo así, hay como una cuestión de que a alguien me tengo que remitir en busca de un saber mayor que oriente y que conforme se encuadre que están planteando los chicos para conseguir los objetivos. A eso me refería. Gracias, Caro. Lógico, no, sí, por eso te lo quise aclarar. Y de todos modos, que también lo escribí, una vez por semana se hacen reuniones de equipo. En esa reunión participamos todos. Siempre queda, obviamente, 1 o 2 operadores en el campo, pero Claro. se van turnando también para poder asistir. Entonces está el operador, el psicólogo, el psiquiatra, las directoras. Bueno, yo que soy acompañante terapéutica. Todos los viernes tenemos esa reunión y hablamos de los casos emergentes y bueno, si no hay casos emergentes también hablamos de ese residente avisando que bueno, que se encuentra bien, que se encuentra avanzando, pero más que nada, bueno, para hablar de los emergentes y de cómo se sigue con ciertos casos. Exactamente. Como decíamos, siempre el operador no va a actuar solo, siempre va a trabajar en equipo, no es que toma decisiones aisladas, pero sí propone estrategias. Y ahí es cuando nos remitimos a esto que decíamos anteriormente, el esquema conceptual. Si decimos que el esquema conceptual son conceptos para una aproximación al objeto, ¿no? Entendiéndose, es en realidad una aproximación al sujeto, lo podríamos decir de esa forma, entendiéndolo como lo estamos hablando, pero entendiendo la problemática en sí, ¿no? Como nuestro foco de trabajo, el esquema conceptual es aquello que nos va a permitir encontrarnos a nosotros mismos dentro de ese gran marco y campo que es el trabajo en equipo. Justamente cuando decimos que el operador tiene la potestad de poder decidir de qué manera intervenir en el grupo, intervenir en la manera. El qué, sobre qué voy a intervenir, justamente viene desde un modelo de trabajo, un modelo de tratamiento, al cual medianamente todos nos remitimos desde diferentes abordajes. A ver, voy a poner un ejemplo medio tonto, pero es como en un centro de rehabilitación, hacer un grupo para hablar de cualquier otra cosa que no sea, no sé, cómo afrontar la vida y los cambios de una manera más ecológica y positiva, hablar, no sé, de autos y de fútbol, sin darle ese giro de poder hacernos o llevarnos 1 o 2, 3 preguntas de ese espacio. ¿Se entiende? El operador es el que va a tener la manivela, de alguna manera, de poder darle la forma concreta a esos esquemas, a ese trabajo. Ahí es donde está el nexo, es como ese engranaje entre lo teórico y lo práctico y la vuelta a lo teórico, de alguna manera. Y puede marcar su intervención. Fran recién decía hace rato que uno de los grandes protagonismos que asume el operador dentro de un trabajo interdisciplinario tiene que ver con la cuestión de los límites, ¿no?
Y pensemos lo siguiente, y todos aquellos que podemos llegar a cumplir un rol, volvemos a los roles, dentro de un grupo de lo que sea, ¿no? Un grupo de trabajo terapéutico, un grupo de familia, un grupo, no sé, de fútbol, amigos, lo que fuese. Ocupamos un rol determinado, y ese rol tiene un principio y tiene un final. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene una serie de normas y pautas que me indican qué se hace y qué no se hace. Ahí en los textos lo van a leer como ese doble juego que te implican las normas, aquello como que está permitido y lo no permitido, ¿no? Lo que es restrictivo y a la vez lo que es catalizador de qué sí se puede hacer, y si justamente yo en mi actuar profesional no puedo encontrar dónde están mis límites, ¿cómo puedo ser yo entonces catalizador de que la persona entienda límites, ¿no? De transmitirle esa dinámica? Fran ponía el ejemplo, que lo podemos poner de esa forma, pero se da muchas veces, el solucionador de problemas, ¿no? Pensar mi grupo como una intervención que, listo, con esto la descoso y rehabilitamos a 20 chicos con un solo grupo. ¿Y dónde terminamos, ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo mantenemos cierto orden, cierta estructura? ¿Cómo encuadramos eso? Si descubrimos un grupo así, ok, vendamos cada entrada del grupo en $10.000 si funciona de esa forma, y no, ¿no? Se tiene que enmarcar en un proceso que nos antecede, y vamos a llegar a ese punto cuando vayamos cerrando esta clase, un proceso que ya viene antes de nosotros y va a continuar después de nosotros. Nuestro desafío es encontrarnos en un punto específico que nos interpela y que nos compete. Y ahí es cuando entra esto que hablamos, nuestro querido, amado y a veces odiado encuadre, que es que nos dice, vos José Luis tienes el grupo de 10:30 a 12 del mediodía. Ese es tu momento. Dentro de un día que ya ha empezado mucho antes del grupo y que va a terminar muchísimo después, que encima de esos días están enmarcados en una serie de días que competen un proceso de meses y hasta años. Y capaz que tengo un solo grupito en el medio. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo pienso mi grupo? ¿Hasta dónde lo hago alcanzar? ¿No? ¿Cómo pienso mis alcances? Bueno, ahí es cuando tengo que recurrir al esquema. Tengo que recurrir a decir qué soy, hasta dónde tengo que llegar y en qué me tengo que enfocar. También es entender que el encuadre es como dice la diapositiva posterior a esta, la que mostraron recién, es el telón de fondo. Es lo que te va a permitir a vos que toda la planificación que hayas realizado, todo lo que hay detrás, es decir, te va a permitir concretar el objetivo propuesto por el grupo. A su vez, cuando hablamos aquí de función, sustento, contención, lo que quiere decir que en este acontecer grupal van a pasar muchísimas cosas. ¿Por qué? Como decía, en todo sistema de normas y reglas siempre hay esta idea de que puedan transgredir, de que no. Pero lo fundamental ahí que ustedes van a tener este elemento organizador que va a ser el objetivo por el cual están ahí. Nunca hay que descuidar lo que pasó antes, como les decía. Entonces ustedes como operadores socioterapéuticos van a tener que evaluar cómo estaba el grupo antes de ingresar al grupo, a su propio grupo. Cómo se levantaron a la mañana, cómo estuvieron antes. Todo eso son elementos fundamentales que a ustedes les van a permitir adquirir o tener planes de contención para todo lo que pueda acontecer. Bien, volvemos a las diapos. No sé cómo estamos de tiempo, cómo está el grupo. No tengo para verlos y verles el lenguaje corporal, así que si están cansados, quieren un segundo. Eso les iba a decir, chicos, si quieren podemos hacer un break de 5 minutitos, ¿les parece a los compañeros? Así preparan, renuevan mate, van al baño. ¿Les parece, los profes? Hacemos un break de 5 minutos y volvemos. Dale. ¿Listo?
Bueno, recuerden que pongo musiquita. Espero que se escuche esta vez. Bien. ¿Estamos de nuevo? Perfecto. Bien. Como decíamos, volvamos a donde hemos quedado, así continuamos desde ahí directamente y vamos hacia el cierre de lo que habíamos pensado como esta primera clase de nuestra intervención con el grupo. Volvemos al espacio justamente del encuadre, y lo podemos pensar de la siguiente forma, ¿no? Sumando un poco lo que ya veníamos diciendo. Es de alguna manera ese fondo que sostiene la figura que va a ser aquello que es el acontecer justamente grupal. Si nos pensamos de alguna manera como miembros de un grupo, el encuadre es lo que nos marca, el encuadre es lo que nos dictamina. Y si nos pensamos como coordinadores de grupo, de igual manera, es lo que nos marca y lo que nos dictamina. Es justamente aquello que va a permitir que el grupo se dé. Y si hay algo que es importante, y con esto cerramos la idea y pasamos a lo que sigue, que justamente el encuadre, o mejor dicho, la falta de encuadre, la vamos a notar más que cuando el encuadre está operando. El encuadre es aquello que es invisible, porque no lo notamos cuando está operando. ¿Por qué no lo notamos? Porque lo que emerge como figura es lo que tiene que ser la figura, qué es lo que acontece en el grupo, qué es lo que hemos ido a hacer, lo que hemos venido a hacer, a lo que nos hemos juntado. Piensen que, no sé, ahora estamos conversando, y cuando podemos conversar con naturalidad, podemos hacer que la información fluya, podemos hacer que la conversación se dé, nos olvidamos por un momento de decir, che, pensar que estamos a kilómetros de distancia, ¿no? Por la tecnología. Esto cuando yo era chico era una película de ciencia ficción, qué bárbaro. No piensas en eso, porque es lo que te permite justamente hacer lo que has venido a hacer. Ahora, cuando empieza a fallar la tecnología, empieza a haber un ruido, se apaga un sonido, o alguien le ladra al perro, lo que sea, ahí nos acordamos de que, cierto que estamos en un espacio virtual, cierto que estamos, ¿no? Y ya obtura el natural proceso de enfocarnos en lo que venimos a hacer, que es la tarea. Y ahora sí pasamos a lo que sigue. Caro, Pablo. Bien, sigamos, es lo que veníamos hablando. Bien, perfecto. La tarea. La tarea, si es algo, es un elemento organizador. Recién surgían los interrogantes de, ok, muy linda la tarea, pero ¿qué tarea vamos a hacer? Bueno, eso va a depender justamente de los alcances, los objetivos y el marco en el cual se encuentra el grupo, que es un poco lo que veníamos hablando, que no tiene que ver tanto con el qué vamos a hacer, el proceso reflexivo que estamos haciendo ahora, sino el cómo se va a hacer, ¿no? Lo que organiza es el pensamiento, la comunicación y justamente la organización del devenir de ese grupo, la organización de la figura. Si yo les digo ahora, no sé, piensen en algo rojo, dense la chance, piensen en algo rojo. ¿Está? ¿Han pensado en algo rojo? ¿No? ¿Le han dado forma a ese pensamiento? Bueno, eso es la tarea, esa es la consigna. Te ordena el pensamiento, te ordena un poco qué es lo que vas a hacer. Y justamente algo tan sencillo como una consigna puede llevar a un grupo de personas, 19 personas que estamos aquí, pensar en algo rojo, cada uno con sus particularidades. Una persona casa, otro un auto, yo pienso un auto. Y esa serie de cuestiones, y ahí es cuando tenemos que manejarnos de la forma en la que estamos hablando, poder coordinar con esa unificación de la tarea
lo que decíamos hace rato, ante la mayor productividad, va a venir ante la mayor heterogeneidad del grupo y la mayor homogeneidad de la tarea. Si la consigna es una, y las personas que van a ir hacia esa consigna son diferentes, la productividad va a ser enorme, porque tenemos resultados de todo tipo, que no dejan de estar ordenados por ser de todo tipo, no son agua en estado gaseoso, que después es difícil traerla y volver a condensarla, sino que son elementos de un todo que justamente son parte fluida de ese todo. Por eso decimos que la tarea es este elemento organizador. A su vez, ¿qué es lo fundamental o muy importante de la tarea? A pesar de ser un elemento organizador, esto les va a dar a ustedes una pauta de la continuidad del trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? La tarea les va a permitir elaborar a ustedes como operadores socioterapéuticos un proyecto hacia ese grupo. Con esto estoy diciendo que siendo operador socioterapéutico y todos los lunes planteo una dinámica distinta con el grupo, después de 6 encuentros ya me voy a quedar sin ideas. Entonces hay que entender que la tarea tiene una proyección. ¿Cuál es esta proyección? La continuidad del trabajo. Si yo decido un día trabajar habilidades para la vida o acuerdo con el equipo terapéutico que el día tal se haga habilidades para la vida y decido trabajar comunicación asertiva, la comunicación asertiva no se va a trabajar en un grupo de 1 hora. Toda tarea tienen que entender de lo emergente de un grupo, le da todas las herramientas a esa persona para trabajar a nivel terapéutico en todos sus espacios. Nivel operativo, a nivel psicoterapéutico, a nivel de la escuela, a nivel familiar, a nivel social. Porque la idea de este proyecto, que se va a construir a través de la tarea, es la continuidad de un proceso. Cuando tengan la oportunidad de trabajar en grupos, ustedes van a ir viendo que para ese grupo, para profundizar y para generar herramientas genuinas, el trabajo tiene que ser continuo. Continuo, por momentos no se me escucha bien. Sepan disculparme, no sé de qué dependerá que no se me escuche bien. Capaz que sea, no sé, será mi conexión. Fran, y si pruebas tal vez como hablar en un tonito más fuerte, o sea, como más, porque se escucha también como despacio, no sé si a todos les pasa. Bien, bueno. A ver. Claro, lo que pasa, bueno, le comentamos también a los compañeros que aquí el profe está con un poquito de problemas en la garganta, así que también lo vamos a esforzar un poquitito, ¿no? Sepan disculpar. Hay las dos cosas, dice Sofía. Bien. Disculpen, yo siento como problemas técnicos, como que algo de la computadora, no sé, porque se escuchan zumbidos, como que una ficha hace chillido, a cosas así se sienten. No me parece que sea tu voz, Franco. Bueno, gracias, Miguel. Puede ser, chicos, también le vamos a pedir que todos los que tengan el mic prendido, o sea, que puedan silenciar los micrófonos. Muchas veces puede haber interferencia, pero bueno, también puede ser una cuestión no sé, de la conexión. Ya no sabemos de qué dependerá la tecnología en estos instantes. Nos trasciende. Ahí está la encuadre que aparece. Trataré de hablar lo más fuerte posible para dar a entender la idea. Bien, gracias. Que cuando ustedes, como operadores, tengan un día, un lugar, un horario para trabajar, siempre tiene que haber un proyecto. Dentro de ese proyecto está una tarea, y ese proyecto es lo que ustedes van a ir trabajando semana a semana con ese grupo. ¿Qué quiero decir? Que este elemento organizador, a través del pensamiento, la comunicación y la organización, va a ser lo que le va a dar continuidad. Ustedes tienen que tener un plan específico, un proyecto en específico para ese grupo. Un proyecto de grupo operativo tiene que tener al menos una planificación de 5 encuentros.
Si yo decido trabajar comunicación asertiva, por dar un ejemplo, bien, aquí me dice Miguel si podría dar un ejemplo. Bien, vamos a dar de comunicación asertiva. Bien, podemos trabajar la comunicación asertiva en el ámbito familiar, en un encuentro. Podemos trabajar la comunicación asertiva en el proceso de tratamiento. Pueden surgir emergentes como que alguien diga, quiero comunicarme con mi madre, como un ejemplo que había dado, y no lo puede hacer. Es trabajar en los elementos esos que le permitan dar continuidad. Comunicación asertiva por lo menos tiene que tener 5 encuentros a través de distintas dinámicas. Ustedes pueden elegirlas, pero siempre el objetivo tiene que ser por lo menos al menos por 5 encuentros el mismo. ¿Por qué? Si ustedes ya han podido ver cuál es, desde la parte psicológica y psiquiátrica, cuáles son las dificultades de las personas con un trastorno de consumo por sustancias, tendrán que entender que un proceso terapéutico no se da de un día para el otro, y el aprendizaje no se da de un día para el otro. Comunicarse asertivamente para cualquiera es muy difícil. Aprender cualquier habilidad, si no hay práctica, no lo hacemos en una sola vez, a menos que seas Messi, Maradona, un crack. Pero sabemos que en esto somos personas y el constante en el trabajo es lo que nos va a dar, lo que va a fomentar el aprendizaje, sobre todo en grupos. Autoconocimiento, que es un grupo que a mí me toca coordinar, tiene siempre un plan para trabajar mes a mes algún objetivo en particular. Y si hablamos de trabajar obstáculos, si hablamos de trabajar potencialidades, eso tiene una continuación a través de distintas dinámicas. Un día podemos trabajar obstáculos a la hora de la comunicación, con mi familia, obstáculos de la comunicación en el tratamiento. Por lo tanto, esa planificación tiene que ser constante, precisa, dinámica también, porque cuando les toque con un grupo tendrán que saber que siempre tiene que ser dinámico, porque por ahí por los estados de ánimos algunos están más apáticos que otros, otros son más participativos que otros. Hay personas que en un grupo no van a trabajar nada y tardan 2 o 3 encuentros para recién empezar por estas propias dificultades que hay. Así que siempre el proyecto tiene que ser al menos, yo digo 5 encuentros porque me parece lo más prudente para que esas herramientas queden afianzadas. Por lo menos en la identificación de herramientas o identificación de problemáticas o emergentes. Bien, perfecto. ¿Volvamos al Power? Bien, sigamos entonces. Ya vamos a ir desglosando un poquito qué es esto que nos comenta Fran, cómo organizamos un espacio grupal. Pensamos la tarea justamente como un elemento organizador de esos 3 aspectos que estaban en la diapositiva anterior, a partir de que se dan esos 3 momentos. Se da una pretarea, una tarea propiamente dicha, y el proyecto, que es esto que les comentaba Fran en específico. Vamos primero por la pretarea. ¿Sigamos? Bien. Justamente en la pretarea, no sé, piensen si tuviésemos que organizarnos todos ahora, no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero si la consigna inicial de ahora en este momento sea, ok, nos vamos a volver a presentar todos, cada uno va a tener su momento, y vamos a contar algo sobre nosotros. Ese es el comienzo del acontecer grupal. Entramos en un proceso grupal y nos empezamos a presentar. Hola, mi nombre es José Luis Olivera, tengo 28 años, y cuento algo sobre mí. Y en ese algo sobre mí van a empezar a producirse, me voy a encontrar conmigo mismo con un montón de mecanismos
subjetivos con los cuales tengo que lidiar. Si decimos que un grupo es un conjunto restringido de personas donde se da una interacción que constituye un vínculo a partir de elementos subjetivos, y se da una cuestión de lo intrasubjetivo, estos mecanismos van a suceder en el acontecer grupal. Por más que yo tenga toda la esperanza del mundo como coordinador grupal de traer una dinámica súper divertida, que vamos a salir todos riéndonos y va a ser un juego, no puedo pretender que todos entremos en esa, ¿no? Por decirlo de una forma bien concreta. Todos venimos de un afuera, todos venimos del momento, todos venimos de nuestras vidas. Y termina el grupo y vamos a seguir con nuestras vidas. Y lo que traemos en ese momento puntual es con lo que nos vamos y simbólicamente nos vamos y nos sentamos en el grupo. En la vida real no es tan simbólico, es muy real. Vamos y nos sentamos en un círculo o vamos a un espacio y lo que acaba de suceder es lo que traemos. Acabo de discutir con uno en un semáforo y llego al grupo con esa energía. Acabo de encontrarme con una maravillosa noticia y entro con esa energía, o con la peor noticia de mi vida y entro con esa energía. Entonces, todo lo que yo pueda pensar, ¿no? de la tarea como elemento organizador se va a encontrar con estos mecanismos, con estos procesos, con los cuales yo como coordinador tengo que sortear para poder hacer la bajada, dicha de una forma hasta facilista, de la tarea, dar la consigna o hacer que el acontecer grupal se ordene hacia donde en un principio se debería ordenar. Tengo que sortear estos objetivos, estos obstáculos. Y estos obstáculos son justamente lo que van a, por un lado, poner un freno, ¿no? Poner valga la redundancia, un obstáculo, y a la vez pueden llegar a ser fundamentales e instrumentales para que se dé la tarea en sí misma. Poder pensar lo que estamos haciendo desde un punto de vista terapéutico es justamente, si me cuesta hablar en público, la tarea me va a llevar a justamente trabajar eso. Y es una pregunta con la que me puedo ir de ese espacio grupal. En el momento de cierre puedo repensarme y pensar que después he podido trabajar con mis compañeros que no los conocía, y en un principio me costaba encontrar las palabras de cómo presentarme, o qué decir de mí, qué soy, psicólogo, qué me gusta la música, por dónde arranco. Y justamente esos elementos son después los instrumentales, esa proyección, esa evitación, esa represión, todos los mecanismos que queramos ponerle, van a ser los instrumentos que nos van a permitir después poder empezar a hacer lineamientos, hilar algo que tenga que ver con lo terapéutico. Y si enmarcamos nuestro proceso grupal dentro de un gran proyecto de tratamiento, ejemplo claro de todos los días, un psicólogo que en una reunión de equipo te dice, che, me cuesta trabajar con fulanito, y vos la semana pasada has tenido un grupo en donde estaba presente fulanito, y vos le dices, che, pero fulanito es el que más participaba. Y el psicólogo te mira con la cara como diciendo, ¿qué pasa aquí? Y justamente en ese interjuego de poder el grupo aportar a ese gran proyecto, siendo parte del gran proyecto de tratamiento, poder traer algo específico en donde sabemos que ese fulanito tiene la capacidad de ser de esa forma, que es lo que le ha permitido hacer la tarea en definitiva. Capaz que en un juego la tarea, ¿no? Y en el medio hemos trabajado algún elemento terapéutico. Y justamente pasar de lo que implica la pre-tarea a la tarea, y ahí te voy a pedir que pases a la diapo siguiente, es instrumentalizar esos obstáculos para que se dé ese proceso. Ese es el proceso, mejor dicho, que nos permite pasar de la etapa de la pre-tarea a la tarea propiamente dicha. Levantémonos todos y vamos a caminar por el espacio. Y todos te miran así, con la cara diciendo, ¿quién me está pidiendo este loco? Y justamente esa es una dinámica que nos permite, se le llama en los trabajos grupales el caldeamiento, es la que nos permite poner el foco atencional en eso, en ese momento, en ese aquí y ahora,
del espacio grupal, que es lo que va a ser, lo que nos va a permitir vincularnos intersubjetivamente en pos de la tarea inicial. No sé, Francis, ¿quieres sumar algo ahí? Sí, disculpen, estaba tratando de solucionar los problemas técnicos. También es fundamental en todo esto, como decía, los obstáculos no solo van a ser del grupo, sino también van a ser del coordinador del grupo. ¿Cuáles pueden ser uno de los obstáculos con los que se pueden encontrar? Es que la persona que vaya a coordinar el grupo no tenga el más mínimo de conocimiento de la población con la que esté trabajando. Un ejemplo, quiera hacer una dinámica a través de escribir un cuento y yo tengo una persona que no sabe leer ni escribir. Para constituir la tarea, siempre uno tiene que tener la plena organización, la observación, como hablábamos, y tienes que hacer una auditoría de todos los elementos con los que cuentas. Prácticamente es eso, tienes que ir analizando el pre, durante y el post, porque todos esos obstáculos que a través de un proceso se van a convertir en instrumentales, es lo que te va a permitir generar un nuevo proyecto de intervención a nivel grupal. No sé si me he dado a entender con eso. Sí, ¿se entiende, verdad? Bien, perfecto. Bueno, ahí ponen que sí. Deducimos que sí porque podrían usar también los emojis si quieren. En la segunda clase vamos a comentar qué es eso que tomamos la palabra de Lautaro, que sí se ha entendido como portavoz de que hayan entendido todo. La segunda clase, ahí vamos a profundizar en eso. Ahí van a observar cuál es el rol de Laureano a través de su mensaje. Sigamos entonces. Ya vamos cerrando. Bien. Entonces, volviendo a lo que decía Fran hace ratito, los obstáculos pueden venir justamente de nosotros en el momento de planificar esa acción, al momento de elaborar la acción. Voy con un trabajo en donde tengo que escribir y hay personas que no saben leer ni escribir, o traigo unas imágenes y hay una persona que es ciega, entonces tengo que adaptarme, tengo que reencontrarme, porque cuestiones pueden surgir. Lo ideal, el caso ideal, que si empezamos a hablar de ideales, no terminamos nunca, es poder recabar la mayor información posible del campo de acción en el cual me voy a insertar. ¿Qué es esto? El momento 1, el momento logístico de la elaboración de la acción. ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? Yo quiero hacer una dinámica en donde haya que tirarse al piso. Ok, ¿dónde lo voy a hacer? Yo quiero hacer un grupo que va a tener 250 personas. Ajá, ¿dónde lo voy a hacer? Sentados, parados, ¿de dónde saco 250 sillas? ¿Con qué voy a gritar para 250 personas? Cosas que suenan muy básicas y hasta tontas, pero muchas veces nos enfocamos tanto en decir, ok, este es mi objetivo, esta es mi dinámica, y no sabemos con qué contar. Hemos pensado en hacerlos dibujar, hemos traído 5 hojas A4, 3 fibras, y nos hemos dado cuenta que faltaban otras 25 y necesitaba una resma. Y hay un obstáculo que difícilmente lo puedes instrumentalizar en términos positivos y terapéuticos, porque, ok, ¿cómo voy a dibujar si no hay hoja? Eso me va a llevar justamente a cambiar de planes sobre la marcha, y si no tengo el plan A, el plan B, el plan C, como decía Franco hace rato, me va a llevar indefectiblemente a improvisar. Y como decía Franco, improvisar es lo que no tengo que hacer. Un segundo momento es justamente la estrategia, que es la planificación de qué voy a hacer. ¿Cuál es el libro de jugadas, en definitiva? Primero esto, segundo esto, primero nos presentamos, segundo caminamos, tercero nos contactamos con nuestro estado de ánimo, cuarto
nos separamos en grupos chiquitos, quinto, que hablen entre ellos, sexto, y así, para ir preparando el acontecer grupal, llevarlo hacia la tarea como elemento organizador. Como les decía, el libro de recetas que puedo armar para un momento determinado, habiendo recopilado información pertinente del campo. Y eso nos lleva al tercer momento, que es la táctica, que es el momento de llevar a cabo esa planificación. Y como les decía recién, difícilmente podemos sentarnos a hablar de ideales, y muchas veces nuestro plan de acción se torna en un ideal que es difícil cumplirlo después. ¿Qué quiero decir con esto? La táctica no es nada más y nada menos que el tacto al momento de aplicar una estrategia, de darle consecución lógica a los pasos, es saber leer el momento, saber leer ese acontecer grupal, ser consecuente con lo que estoy planteando y el momento en el que es necesario hacerlo, por más que sea el paso que sigue. ¿Es realmente el paso que sigue? ¿Es realmente lo necesario en este momento ahora? Si el paso 4 era una dinámica en donde cada uno, no sé, va a hacer un juego con globos, y en el paso 3, cuando les he preguntado cómo estaban, como para ir conociendo cómo estaban ese día, hay 3 que se largan a llorar, desconsolados, porque acaban de sufrir una pérdida. ¿Qué hago con los globos? No puedo decir, chicos, miren. No tiene sentido. No va a coincidir con el clima grupal. Y esto no estoy hablando desde el libro de lo que no hay que hacer. Me ha pasado. Literalmente me ha pasado. Ir con una dinámica de dibujos y globos y en la comunidad terapéutica, y a un chico le había fallecido la madre esa mañana. El grupo de comunidad estaba devastado. Por suerte había un plan B, había un plan C, y había una forma de trabajar más o menos el mismo objetivo desde otra forma, desde otro camino. No va a ser mediante la diversión, sino puede ser mediante la reflexión, la introspección. Por eso es importante volver al ECRO, a ese marco referencial, es el que me permite sortear adversidades sin perder el rumbo, si se quiere. Y por último, tenemos la técnica, que aquí hace rato, al principio de la clase, creo que era Mabel, no me acuerdo si recuerdo bien el nombre, que decía, bueno, pero hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Bueno, es eso. Tiene que ver con la formación del operador, tiene que ver con el conocimiento de lo que está hablando y de la técnica que está aplicando. Es como, no sé, piensen que yo, un grupo de chicos o adultos, de personas, quiero trabajar una dinámica mediante un juego, que el juego no me ha aprendido del todo las reglas, ¿no? Pensemos, no sé, en el fútbol. ¿Cuál es el rol del árbitro? Que el partido tenga un orden y siga adelante. ¿Qué pasa si el árbitro no sabe diferenciar una regla de la otra? Se obstaculiza el partido. Quedan 2 horas hablando en vez de jugando, y bueno, y eso es lo que puede llegar a pasar muchas veces cuando abordamos y nos desenfocamos de la tarea original, y pasa esto que decía Franco, que los emergentes van hacia un lugar que después no sé si los voy a poder abordar, no sé si los voy a poder cerrar, no sé si los voy a poder contener, y mucho menos los voy a poder reorientar, que es nuestro objetivo principal como operadores socioterapéuticos. Bueno, y a manera de ir haciendo el cierre, tengan en cuenta que toda la elaboración de la acción no solo tiene que ver con el coordinador, el grupo, las potencialidades y las dificultades del grupo, sino también con las potencialidades y dificultades del coordinador. Si yo como coordinador planteo una dinámica de expresión corporal y como decía José, tengo miedo de pararme entre 3 personas, y medio que mi técnica está condenada al fracaso. A su vez, en este interjuego van a tener en cuenta que muchas veces van a generar muchos obstáculos, de los cuales vamos a hablar y vamos a profundizar en la clase que viene, para dejar como
como temas a tratar, que vamos a tratar los liderazgos que pueden haber en un grupo, los tipos de intervención que puede tener el operador socioterapéutico en el grupo, la construcción del proyecto grupal, los objetivos de la tarea, pero sobre todo nos vamos a focalizar, y creo que en donde mayores herramientas les vamos a dar va a ser justamente en eso, en todo lo que es la planificación de un grupo y en los tipos de intervención. Vamos a ir desarrollando cada una de las intervenciones, que son muchas, para que los vayan sabiendo. Próximamente van a tener la ficha de cátedra. Sepan disculpar mis perros. Y vamos a ir dejando también las actividades que vamos a desarrollar, que va a ser, espero que vamos a apelar a la creatividad de ustedes en realidad. Una vez terminada la clase tendrán su trabajo práctico y bueno, ya el examen se les comunicará a la escuela de formación. En estos últimos momentos que queda, yo por favor me gustaría que hagan las preguntas que sean necesarias. Todo lo que quieran hacer, pregunten ahora, por favor. Porque si no, como me decían a mí en la universidad, lo que no han preguntado ahora se da por entendido. Pregunten ahora, por favor, ya que nos quedan unos últimos minutos. Yo sé que ya deben estar cansados, encima día viernes. Si no hay preguntas, qué gran docente que sos, José. No dejaste ninguna duda. Vamos a ver el final, dijeron, profesor mío. Bueno, ¿no tienen, chicos, alguna consulta? No sé si no les haya quedado claro algo, que necesitan que se refuerce algún concepto en particular. Ah, pero perfecto, ¿no? Pues este grupo es genial. Top, top. Buenísimo. Sí, Igual recuerdo. Sí, a ver, ahí, Juan. Sí, me parece que esta clase, a mi entender, bueno, ha sido muy importante, porque ha puesto en claro un poco, como comenzó la compañera preguntando con respecto a la función del socioterapeuta, del operador. Y bueno, me parece que fue muy clara todo el tema de la descripción, así como también cuando brinda su experiencia Miguel en cuanto al tratamiento. En mi caso también, que he hecho un tratamiento, a veces tiene que ver íntimamente con la funcionalidad de la comunidad terapéutica, ¿no? Y todo lo que pasa ahí adentro. Así que no he tenido preguntas para hacer porque, bueno, a mí por lo menos me ha quedado claro todo esto. He tomado muchos apuntes, porque, bueno, va a tener que ver con nuestra función. Claramente ha sido una de las clases más literales en cuanto a lo que va a tener que ver con nuestra función, ¿no? Me he quedado con muchas cosas interesantes, simplemente que tenía ganas de decir eso. Buenísimo, Juan, buenísimo. Muchas gracias, Juan. Es la idea. Muchas gracias. De nada, de nada. ¿Puedo decir algo también? No sé si me escucha. También, no tengo muchas dudas, pero quizá en los tipos de intervención sí voy a tener muchas dudas, así que quizá en la próxima clase va a haber más preguntas sobre eso, por lo menos de mi parte, ¿sí? Así que no, todo muy claro. Gracias, Fran y José. Alerta de spoilers, son 12 tipos de intervención. Así que las vamos a ir desarrollando con ejemplos muy claros en los acontecimientos grupales, sobre todo. Que también estos tipos de intervención se van a poder trasladar al plano de trabajo individual y comunitario también. Como les decía, el ámbito en el que opera
el operador justamente no solo es individual, grupal, sino aquellos, como en mi caso, que hoy nos podemos desempeñar en dispositivos más de territorio, ¿no? Donde las modalidades son ambulatorias. Por ahí incluso nuestras intervenciones se dan en contextos que parecieran que son los menos terapéuticos. Porque en lo que vas a tu trabajo, te los cruzas en una esquina, chao operador, ¿cómo estás? Todos ámbitos de intervención del operador en esos tres se pueden dar, y no solo en un espacio físico tal cual, sino que si bien nos toca a nosotros hablar hoy de grupos, estas intervenciones, estos tipos de intervenciones que se han ido desarrollando, se pueden aplicar en cualquier contexto. Y como se habrán visto en el rol del operador, muchas veces las intervenciones que parecen menos terapéuticas son las más efectivas, porque por ahí se pueden dar en una cancha, no específicamente en un grupo, no en un consultorio, por ahí se da en la entrada a la institución y a veces son las mejores terapéuticas, las mejores intervenciones, perdón. No, solamente quería decir una cosa más que me parece que es importante, ¿no? Si a lo mejor el grupo lo asimila también, que es el tema de la responsabilidad. Más allá de que dentro de la comunidad hay psicólogos, psiquiatras, como mencionaron, ¿no? Que son bueno, médicos clínicos, nutricionistas, bueno, que son profesionales, el operador tiene una responsabilidad muy grande en esto de convivir en el día a día. No solamente nos basamos en un título, ¿no? Si es médico o si es psiquiatra. Yo creo que es una responsabilidad muy grande la que nos va a tocar, o la que nos toca, en este caso, de poder acompañar, como dijeron hoy, de intervenir en el día a día, ¿no? No es una hora de sesiones, es estar acompañando y guiando, ¿no? Es salud mental, es una responsabilidad enorme la que tenemos. Por eso, bueno, me parece que esto tiene es muy significativo esto. Sí, porque no solamente la persona que ha decidido hacer un tratamiento de rehabilitación adquiere un compromiso, sino también lo hace su operador tutor, porque su compromiso es de acompañar hasta que la persona decida, ¿no? Pero es un compromiso importante. Vos sos un agente ahí que va operando y va acompañando en todos los momentos, en los buenos, en los malos, en aquellos que son ambivalentes, y todo lo que implica un proceso de tratamiento que es como un electrocardiograma. Sube y baja constantemente, nunca es lineal. Y eso es lo interesante porque siempre apela a la creatividad de cada persona. Y es dependiendo cómo uno va construyendo su identidad como operador, interviene de una u otra manera. Bien. ¿Nadie más tiene dudas? Perfecto, perfecto, chicos, geniales. De 10, no, nunca tan. Igual también hemos iniciado muy a tiempo, así que perfecto con el tema de los horarios. Un poquito antes de finalizar los avisos parroquiales, recordarles a los compañeros que vamos a tener el 15, el próximo encuentro, y como les había comentado en el grupo, las 2 semanas, digamos del 23 y 22 y del 29 sería como esas 2 semanitas que también dan con las vacaciones de receso de invierno. Vamos como a descansar entre comillas y volvemos en agosto. Pero igual con estas 2 clases que tenemos hoy y la del 15 de julio cumplimos con nuestras 2 clases correspondiente al módulo. Lo que los profes decían recién de que iban a ir compartiendo el material y todo, se hace en conjunto. Recuerden por favor que es cuando se finaliza el módulo. Ahí se dan los prácticos, ahí se da todo para que puedan ustedes avanzar y van a tener como esas 2 semanitas de descanso donde también pueden afianzar lectura. Con respecto al módulo anterior que han dado sobre entrevista motivacional, tenemos el libro, es bastante pesadito, así que sí se va a subir, sí se va a cargar, así que no se preocupen, y tenemos un contenido que hay que recortar, así que eso no se preocupen que no es solo el Power. Si hay un material de lectura y también vamos a estar avisando cuándo va a ser el práctico de este módulo que ha pasado. Así que bueno, un poco lo quería decir como para que no se olviden. Igual esto lo voy a decir en el grupo porque hay varios compañeros como que se han tenido que retirar. Así que nada, chicos.
agradecerles a los profes, geniales, muy claros. La verdad que siempre es un placer que puedan acompañarnos en la diplomatura, así que nos estaremos viendo. No sé si los profes quieren decir algunas palabritas y ya nos despedimos. No, nada más que agradecimiento a los chicos, un poco ya los conocía de la última vez que hemos trabajado juntos, así que agradecimiento por el espacio de escucharnos y de sumarse para esta construcción más horizontal y más colectiva de, si bien estamos trabajando de lo que es el espacio de grupo operativo, nos estamos aproximando aún más a lo que es el actuar del operador socioterapéutico. Eso, gracias, chicos. Bueno, yo agradecimiento, siempre voy a estar agradecido, bueno, por empezar a la Fundación, por brindarme este espacio. Ya son muchos años los que trabajo. A mí me formaron, fui aprendiendo con tiempo, mucho de aprendizaje. El rol del operador tiene muchas situaciones hasta que uno va construyendo su identidad como operador socioterapeuta. Espero poder acompañarlos el 15, todo depende del nacimiento de mi hija, que estamos ahí con lo justo. Creo que sí llego, creo que sí los voy a estar acompañando, y si no, como dice el gran Horacio Pagani, gracias por tanto, perdón por tan poco. No, bueno, eso también, bueno, comentarles que aquí el profe Franco va a ser papá muy pronto, así que bueno, también eso, toda la alegría y toda la fuerza para que todo ese proceso también le vamos a dar la bienvenida a su hija. Así que bueno, que descansen, queridos estudiantes, muy buen fin de semana, nos vamos a estar viendo, recuerden, 15 de julio, así que bueno, nos vemos, adiós.